Seguro que sigues teniendo curiosidad por cómo se gestiona y qué hace una estrategia comercial, ¿no? Una estrategia de ventas. Nos quedamos en el vídeo pasado hablando del punto 3. Hoy he desarrollado el 4, el 5 y 6 que vamos a ver y nos quedarían los dos últimos puntos, el 7 y el 8, bueno, perdón, 7, 8 y 9, que son los que concluirían toda la parte estratégica de desarrollo de precisamente de esa estrategia comercial. Esta parte quiero pasar un poco más por encima. Lo que consiste es, de nuevo, en que nuestra web, nuestras redes sociales, de nuevo, van a ser herramientas para que podamos vender más. No es imprescindible absolutamente, pero sí es un detalle que va a ayudar, que va a sumar, que va a ayudar a nuestros vendedores a poder vender más. Y lógicamente, uh, la consecuencia o el objetivo de desarrollar una estrategia en nuestra web en redes sociales es conseguir después esos leads, esas oportunidades de ventas que vengan de manera automática a través de nuestras acciones, a través de nuestra web, a través del contenido que creamos y ese coste de adquisición de cliente pues sea muy bajo. Toda esa estrategia de inbound que nos permita combinarla con nuestra estrategia de prospección activa. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros en esta parte? Pues recomendar, aparte hay una auditoría SEO, puedes ver al final del procedimiento, te lo voy a señalar y así utilizo esta herramienta. Al final tú puedes hacer esa auditoría, pero todos los puntos anteriores son recomendaciones que le damos al cliente a la hora de crear contenido y de crear su web, de crear su trabajo en redes sociales. Ya pasamos después, o después veremos en una parte de marketing online donde bajamos al detalle cómo crear contenido, pero ten en cuenta que todo esto es un manual que tu cliente va a quedarse. Entonces, que tenga claro cómo se tiene que crear el contenido, cuáles son las directrices que marca Google para considerar un contenido de calidad y cuáles son las directrices que considera Google para definir un contenido como de mala calidad o de spam, es muy importante. Entonces, definimos toda serie de puntos, desde el 4.1 al 4.8, y todo al final concluye en que auditamos desde un punto de vista SEO la página del cliente. Vemos cómo está estructurado, cuál es la jerarquía, si han colocado las cabeceras correctamente, si está indexada, si existen los ficheros robots.txt y el sitemap, es decir, una serie de puntos que deben ser básicos, importantes, y te puedo decir, por ejemplo, si existe una cuenta de Google Analytics, si existe una cuenta de Search Console, pues toda esa información es necesaria para que después, en una estrategia de marketing online, podamos recibir leads y podemos cualificarlos. Pero también es absolutamente necesario para que cuando nosotros hacemos una visita comercial que no concluye, ¿no? O hacemos una prospección que no concluye en ese momento en un cierre y ese cliente nos investigue, nos encuentre y nos encuentre la mejor forma posible. ¿Vale? Todo esto, de nuevo, como te he dicho, como te dije en el anterior vídeo, suma, pero no es fundamental, ¿vale? Pero suma mucho. Pasamos a la parte de marketing online, ¿vale? Y en la parte de marketing online, aquí te puedo enseñar cómo serían los siguientes puntos a trabajar, ¿vale? Los siguientes puntos a trabajar. Se puede extender más y ahora te comentaré por qué, ¿vale? Más allá del buyer persona, es un punto que añadimos hace ya a lo mejor un año y pico, que es el buyer persona es una cosa súper, o intenta ser muy analítica, bajando al detalle pues esas necesidades, esos miedos, esas necesidades claras y concisas, ¿no? Y un aspecto demográfico, etc, etc, etc. Aquí vamos a ir un poquito más allá, decir, oye, más allá de todo eso, ¿cuáles son los miedos que afrontan esos buyer personas? ¿Cuáles son las necesidades más allá de lo puramente analítico que creemos que vamos a tener que encontrarnos? Te pongo un ejemplo. Te puedes encontrar a lo mejor en un caso de una inmobiliaria, un buyer persona que sean compradores de un primer inmueble y que se enfrenten a la absoluta desolación de tener que comprar un inmueble sin saber cómo tienen que gestionarlo. Entonces, requieren de asesoramiento, de una atención especial, de que la atención del cliente sea para nosotros, sea para ellos absolutamente top. Se deben estar muy informados antes de dar el siguiente paso. Imagínate que no es ese perfil, si el perfil es de un comprador o un inversor. El inversor valora más cifras, valora más un análisis, valora más unas estadísticas de inmuebles, de mejores ofertas, que estén mejor situados, que se puedan vender con más rapidez, que den mayor beneficio. Una comunicación completamente diferente. Pues eso es lo que tiene que analizarse en ese punto. ¿Qué podemos, junto con el cliente, qué información podemos trabajar junto con el cliente para ir más allá de esa definición fría de ese perfil de nuestro cliente? ¿Vale? Con todo esto y con todo el trabajo que hemos hecho anterior, vamos a definir los objetivos de marketing online, ¿vale? ¿Qué queremos conseguir? Oye, pues queremos aumentar nuestro tráfico en la web en un
10% mensual, un 5% mensual. Queremos conseguir 5 leads, 10 leads, 15, 20, 200 leads al mes en nuestra web a través de los formularios de contacto. Queremos aumentar la conversión en un tanto. Hay que definirlo. Hay que definir qué vamos a hacer. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Lo lógico, ya sabes que los objetivos tienen que ser realistas, ¿no? Tienen que ser medibles, ya sabes cómo funciona, ¿no? Pero como va a haber una parte de revisión constante de objetivos, pues estos objetivos se tendrán que revisar. Con lo cual, lo ideal es que no sean unos objetivos extraordinariamente ambiciosos, sino que sean alcanzables con esfuerzo, ¿de acuerdo? Para no sentirnos frustrados por no alcanzarlos. En el punto 5.3, nunca mejor dicho, trabajamos ese marketing de atracción, es decir, cómo vamos a hacer, ahí marcamos la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para llegar a esos objetivos? Oye, pues resulta que vamos a publicar, vamos a hacer todos estos cambios en nuestra web que han partido de la auditoría SEO. Vamos a crear contenido en estos canales, estas redes sociales, vamos a crear contenido en nuestro blog, vamos a repostearlo de esta manera, vamos a resubirlo de esta manera, vamos a crear estos análisis, estos casos de éxito, estas entrevistas, ahí donde se tiene que detallar. ¿Y cuál es el objetivo de cada uno de esos canales en los que vamos a trabajar? ¿Vale? Aquí de nuevo volvemos a hacer un estudio de esas palabras clave que ya vimos anteriormente. ¿Para qué? Para esa creación de contenido que vendrá después, porque por esos grupos semánticos van a ser grupos de palabras, expresiones que están relacionadas con esas palabras clave, que nos va a permitir posicionar palabras de búsqueda mucho más largas, muchísimo más específicas, pero que nos permitirán posicionarnos de una manera algo más sencilla que a lo mejor esas otras palabras clave que estén más competidas. De tal manera que las analizamos y nos van a permitir, imagínate que en lugar de buscar piso en alquiler, estamos buscando piso en alquiler por debajo de 500 euros en la ciudad donde sea, ¿vale? Pues esos serían esos grupos semánticos que nos interesan. ¿Por qué? Porque en el siguiente punto, en el punto 5.5, calendario editorial, es donde vamos a definir cuándo vamos a publicar todo lo que hemos dicho en la parte de marketing de atracción. ¿Cuándo vamos a publicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Vamos a poner fechas, vamos a poner los títulos de lo que vamos a publicar, la extensión, es decir, vamos a definir, vamos a dar detalle todo lo que vayamos a hacer, ¿vale? En la parte 5.6 nos va a tocar crearlo, es decir, crear las imágenes, crear los textos, es decir, toda esa parte nosotros tenemos que dar las directrices de, oye, pues el texto tiene que no ser superior a esto, utiliza este tipo de lenguaje, las imágenes tienen que ser de este tipo, tienen que ser así, tienes que etiquetarlas, ¿vale? Tenemos que de nuevo bajar el detalle para ayudar a nuestro cliente a que esa parte de ventas que vendrá por inbound, por marketing de atracción, sea lo más eficaz posible, teniendo en cuenta que el inbound de un cliente tardará en funcionar, tardará en traer esos leads. Imagínate un año y medio, 6 meses, pero luego no va a ser inmediato. ¿De acuerdo? Pasamos a una parte que es muy importante, que es la parte de redes sociales, o sea, en qué situación se encuentra el cliente en redes sociales, cuál es su presencia, qué realiza, qué no hace, cómo publica, cuál es la interacción, ¿vale? Que hace un análisis de todo eso, pero eso es maravilloso, descargarse las hojas de estadísticas que nos da Meta y otras redes sociales y analizarlas, por ejemplo, primero con todas las dinámicas de Excel o utilizando cualquier versión de ChatGPT y nos podrá dar una idea de cuál es la situación inicial. Y sobre esto construimos el plan social media. El plan social media está basado y está apoyado en la estrategia que hemos diseñado antes, en la creación de contenido, va solapado y va absolutamente relacionado y nos permitirá, oye, cómo difundimos el contenido que queremos por otras vías o cómo creamos el contenido que será exclusivo de estos canales. Cómo vamos a medir, cuál es la periodicidad con la que vamos a publicar, cómo y cuándo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Todo eso es absolutamente necesario. Y aquí hay dos puntos que no he puesto, pero que se pueden colocar más adelante o no, que es la revisión de otros canales. Aquí solo hemos hablado de redes sociales y de la creación de contenido en nuestra propia página web, pero cabe pensar qué otros canales vamos a utilizar. Por supuesto, yo utilizaría el email marketing. Y, oye, ¿cómo vamos a crear esas campañas? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer para mantener a nuestros usuarios informados? De todas formas, hay una parte dedicada al email marketing en la parte de ventas, pero se puede incluir perfectamente aquí. Y sobre todo hay una parte o un punto de revisión y análisis. No se puede crear ninguna estrategia sin que estemos constantemente cada 15 días, revisando los resultados y viendo si se adecúan a lo que hemos planteado y si nos acercan a nuestros objetivos o no lo hacen. Fíjate la cantidad de información que hemos recogido. Hemos recogido muchísima información, muchísima. Y ahora nos toca definir la parte de la estrategia de venta. Ya hemos aconsejado a nuestro cliente a cómo vender o cómo trabajar su creación de contenido, cómo trabajar una estrategia de inbound para poder
vender de manera recurrente, poder vender. Así podremos aconsejar a nuestro cliente a cómo vender o cómo gestionar la parte de contenido, la parte de marketing de atracción para poder vender. Y ahora la parte de la estrategia comercial puramente dicha, ¿vale? Te abro esto para que lo puedas ver y veas todas las gestiones, todas las tareas que tenemos que realizar antes de tener definida al 100% la estrategia comercial para un cliente. Aunque damos unas tareas de integración de parte de marketing y venta, como trabajamos la web, pero eso lo veremos al final en un siguiente vídeo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Un análisis inicial de la venta. ¿Cuál es la situación del cliente ahora mismo? ¿Qué está vendiendo? ¿Cómo vende? ¿Qué realiza? ¿Qué actividades realiza? ¿Realiza prospección? ¿Manda correo electrónico? ¿Llama por teléfono? ¿Va a eventos? ¿No va a eventos? Todo eso necesitamos saberlo, ¿vale? Para ver cuál es la situación inicial, para poder aconsejar un curso de acción u otro, ¿vale? El siguiente punto es muy sencillo, es claro de comprender. Bueno, ¿qué recursos tiene? ¿Qué recursos y qué estructura tiene para poder vender? ¿Tiene un equipo comercial? ¿No lo tiene? ¿Cuántas horas dispone para vender? ¿Qué recursos en cuanto a herramientas tiene contratadas? Porque vamos a intentar adecuarnos a las herramientas que tenga el cliente. Es decir, cuál es la situación inicial en un ámbito lo más amplio posible. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a investigar de nuevo cuáles son los canales mejores para prospectar para este cliente. ¿Estarán muy relacionados con los canales que utilizarán nuestros prospectos para informarse? Evidentemente. Pero nosotros tenemos que encontrar dónde vamos a investigar, dónde vamos a averiguar cuáles son nuestros canales. Por ejemplo, oye, pues será LinkedIn, serán otras herramientas, será Instagram, será lo que corresponda, serán los directorios públicos, lo que corresponda. Tenemos que averiguar dónde están esos clientes, dónde vamos nosotros a prospectar, dónde vamos a averiguar cuáles son esos futuros clientes y cuáles son sus datos, ¿vale? Tenemos que tener muy claro cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Para nosotros, por defecto, casi en todos los clientes trabajamos una combinación de Apollo y de LinkedIn. ¿Por qué? Por muchas razones, porque Apollo te permite filtrar, te permite trabajar una base de datos ya está establecida, te permite trabajar toda la primera fase de prospección de una manera muy sencilla, incluso una parte de un CRM sencillo también te permite hacerlo, te permite combinarlo con LinkedIn de una manera muy sencilla, que ya veremos más adelante. Pero LinkedIn también para hacer búsquedas de nuestros clientes ideales, más allá de Apollo, y añadirlos a Apollo. Entonces, para nosotros esas dos herramientas fundamentales, y ya te hablaré más adelante en otro vídeo del potencial que tiene Apollo. Pero tenemos que definir para este cliente pues, cuáles son esas herramientas. Es Instagram y utilizar herramientas para descargar los correos de personas que están suscritas a que son seguidores de un canal, lo que corresponda, ¿de acuerdo? Tenemos que analizar muy bien, conocer, por eso hemos hecho toda esa investigación anterior, conocer también el mercado de nuestro cliente que nos permita tener claro cuáles son las herramientas que vamos a necesitar, ¿vale? Después de todo esto, creamos el embudo de ventas. En las fases que tengamos, depende de todo el estudio anterior y de la experiencia que tenga en todo esto. Nosotros típicamente siempre colocamos una fase de posible cliente. El cliente no sabe nada de nosotros, pero que nosotros queremos trabajar con ellos, ¿no? O nuestro cliente quiere trabajar con ellos. Una siguiente fase que es contactando, ¿vale? Le hemos enviado unos primeros correos electrónicos, pero todavía no hemos realizado la primera llamada, ¿vale? Toda esta fase es una fase inicial que nosotros hacemos con Apollo, ¿vale? En el momento en que hay una respuesta por parte de ese prospecto o hay una llamada con un contacto por nuestra parte que sea positivo, pasa a la siguiente fase, esa fase que te he dicho que es contactando. Esta fase es fundamental para la validación, que hayamos contactado con ellos, que estén dentro de nuestro buyer persona y todas las demás cosas que hemos previsto no implica que sean automáticamente un cliente nuestro. Hay que validarlo. Para validarlo, ya te hablaré de ello en otro vídeo, se realiza una serie de preguntas, hay que llevar una conversación que nos permita deducir una serie de cosas. Cuando conseguimos, hemos deducido que cumplen esos cuatro puntos que nosotros necesitamos para poder vender, que ya te los comentaré en otro vídeo, lo pasamos a una fase que se llama cita programada, donde vamos a realizar una entrevista, una videoconferencia, donde vamos a hablar mucho más de sus necesidades. Vamos a bajar al detalle, ¿vale? Dependiendo de esa entrevista, cómo funcione, irá a una fase que se llama calificado para presupuesto, donde nos han pedido un presupuesto, nos han pedido una oferta que vamos a realizar o se han descartado por completo. Después de calificado para presupuesto, está la fase de presentación y envío de presupuesto y puedes añadir una fase más de presupuesto en estudio, bueno, ya como tú quieras. Y el caso que al final tenemos o presupuesto ganado o presupuesto perdido. Cierre ganado, cierre perdido. Eso es un ejemplo típico de un embudo de ventas para nosotros, pero dependerá mucho
de cómo sea la empresa, cómo sea el sector y con quién se relacione, ¿de acuerdo? No siempre tiene por qué ser así. Hemos trabajado con una empresa del sector turístico donde el embudo de venta tenía menos pasos y era diferente. Pero de nuevo tienes que adecuarlo a tu cliente. La parte 6.6 es cómo identificamos y validamos los prospectos. Es decir, Apolo tiene una serie de filtros muy potentes para poder identificar esos prospectos. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que bajar al detalle y decirle, oye, pues vamos a utilizar los filtros de email, del puesto que ocupa, localización geográfica, de cuál es el detalle. ¿Por qué? Porque el objetivo también es que el cliente sea completamente autosuficiente a la hora de hacer esto. Una vez que está su estrategia comercial montada y tú puedes acompañar más o menos ese proceso, cuando acabe vuestro contrato, el cliente siga vendiendo de manera recurrente sin tu necesidad, sin la necesidad de tu intervención. Entonces, en esa identificación de prospectos, pues, ¿cómo lo realizamos? ¿Cuáles son los filtros adecuados para Apolo y qué otros filtros se podrían utilizar para poder mejorar aún más esa primera parte de la prospección comercial? ¿Vale? La siguiente parte, esa validación, es lo que te he comentado. Oye, ¿cómo validamos nuestros prospectos? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cómo tenemos que conducir la reunión para poder saber si ese prospecto es un posible cliente nuestro o no lo es? Hay muchas formas de hacerlo, no podemos por qué preguntar directamente. Nosotros nunca tenemos un guión que tengamos que leer, sino una guía de preguntas que tenemos que hacer. Esas preguntas las podemos llevar de muchas maneras. Y en el vídeo específico te pondré unos cuantos ejemplos de cómo lo realizamos nosotros y cómo lo intentamos llevar a nuestros clientes. Pero hay una gran parte en todo esto de práctica. Cuanto más practiques, mucho mejor te irá, ¿no? Fundamental y viene de la mano con lo que hemos visto ahora, con la parte de validación, el argumentario comercial y tu objeción. Es decir, el argumentario es qué vas a contar y cómo lo vas a contar, ¿no? Y las objeciones son las objeciones que te van a hacer por las razones que sean tus clientes, cómo vas a poder refutarlas y o defender tus puntos de vista. Eso va a ocurrir, va a haber objeciones evidentemente, por precio, por tiempo, por necesidad, y tenemos que saber detectarlas para no trabajar una oportunidad comercial que no tiene ningún sentido, que no es real, ¿no? Pero sobre todo para poder despejar, las objeciones no son más que dudas que tienen los clientes. No hemos sabido comunicar el valor, no hemos sabido, o el cliente no ha sabido entenderlo, la razón que sea, no, como no podemos intervenir en la parte del cliente, pues es culpa nuestra, pues cómo podemos resolver esa duda. Pues una duda es del precio, cómo podemos facilitársela. La duda de si nuestra herramienta será la solución perfecta, cómo podemos hacerlo. Esto tiene que estar muy bien definido. Aunque siempre hay una parte de experiencia, cuanto mejor sea la guía que preparamos, pues mucho más fácil para nuestro vendedor. Muchísimo más fácil. La siguiente parte, pues el dossier comercial. No siempre es necesario un dossier comercial, pero en algunas empresas, cuando hay una visita física, es muy importante dejar algo físico, nunca mejor dicho. Un dossier comercial, una presentación, lo que corresponda. Entonces, para algunas empresas es importante, para otras empresas no. Pero es importante, nunca mejor dicho, tener ese punto cubierto. Tener ese punto cubierto. La parte de las llamadas comerciales, ves que quedan todos estos puntos, ¿vale? Lo vamos a cortar aquí en llamadas comerciales, cuando te lo explique, y lo dejaré el resto en otro vídeo. La parte de llamadas comerciales es fundamental, porque todo lo anterior, toda la fase de prospección con Apolo, todas las secuencias que te contaré cómo se construyen en la parte de automatizaciones, todos conducen a llamar por teléfono. Son una excusa, ¿vale? Una aproximación para que tu llamada comercial no sea inferior. Se construyen secuencias que te permiten que esa persona sepa quién eres a través de sus correos electrónicos, a través de interacciones en LinkedIn, que ya te contaré la parte de automatizaciones, pero al final todo concluye en llamadas telefónicas. Y esa llamada telefónica no pueden ser en frío o no deberían ser en frío, aunque también tiene su encanto llamar en frío, no deberían ser en frío porque ya has construido toda una serie de secuencias de mensajes para que esa persona, para que tu nombre, tu empresa resuene en ese prospecto. Pues las llamadas comerciales, oye, ¿cómo vas a conducir la llamada comercial? Toda esa fase de qué vas a hacer, que vas a preguntar cuál es la duración óptima, qué frases tienes que evitar, qué no debes decir, ¿vale? Ya hemos hablado de cómo argumentar, de la guía, pero necesitamos también tener una serie de condiciones o de palabras a evitar o de comportamientos a evitar o de cómo prepararnos esas llamadas comerciales, que es muy importante. No solo saber qué vamos a preguntar, sino, oye, ¿cómo empezamos? ¿Cómo saludamos a esa persona? ¿Qué le contamos y cómo le contamos las cosas? ¿Cuál es el tono que tenemos que utilizar? ¿Cuál es la duración óptima de esa llamada? ¿Qué tenemos que tomar nota? Si debemos grabar las llamadas o no debemos grabarlas. Tenemos que bajar de nuevo al detalle, ¿vale? Al final, cuanta más información tengamos, cuanta más información metamos en nuestro CRM, contaremos con
nuestro CRM, en la herramienta que nosotros utilicemos, nos dará información. Nos darán unos informes muy poderosos que nos permitirán tomar decisiones de negocio para poder mejorar nuestras ventas y para poder mejorar nuestros procesos. Así que te dejo para un siguiente vídeo el resto de las herramientas y demás de esta fase de ventas y todas las 2 etapas, las 3 etapas que quedan por delante.